Buenas, bienvenidos a esta radio Maná del Cielo de la Iglesia Profética La Poderosa Mano de Dios. Le damos la honra y la gloria al Rey que vive para siempre. Agradecida con Dios porque estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio del Señor. Y por medio de estas cámaras, por medio de Facebook, de YouTube o por donde quiera que usted nos esté viendo, estamos cumpliendo con el mandato como hijos de Dios, ¿verdad? Saludos a todos allá en Honduras, en El Salvador, de donde quiera que usted nos esté mirando. Gracias por estar atentos a este rico manjar que gracias a Dios se ha preparado tanto para mí como para todos ustedes. El tema de hoy se llama Cristianos sin amor y sin misericordia. Vamos a estar leyendo en Mateo 18. Por favor, si usted tiene Biblia, busquemos Mateo 18. Vamos a estar leyendo desde el 21 hasta el 35. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su sagrada escritura dice así. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y Jesús viene y les cuenta una parábola. Y la parábola se llama Los dos deudores. Y dice así. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel, en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús nos enseña esta parábola de los deudores para enseñarnos sobre el perdón y la misericordia. Si ponemos atención a esta parábola, podemos apreciar la importancia del perdón en nuestras vidas y nos recuerda que tenemos un Dios justo y bueno que nos ha perdonado. La palabra misericordia
significa inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Una vez más, la palabra misericordia significa inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Para que entendamos un poco mejor esta parábola, vamos a leer versículo por versículo, así que prestemos atención a cada detalle de esta parábola. En Mateo 18:21, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Esa fue una pregunta. Después le hace la segunda pregunta. ¿Hasta 7? Como podemos ver en este versículo, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces puede perdonar a quien peque contra él. Pedro no le especifica si solo le puede perdonar un insulto, un golpe, robo, traición, ofensas. Pedro pregunta a Jesús, quien peque contra él, ¿cuántas veces debe de ser perdonado? O sea, sin importar lo que sea. En la parábola, en la palabra peque está toda clase de maltrato, todo dolor causado a nuestra persona, grandes, pequeñas, lo que sea, que nos cause dolor en nuestras vidas, ¿verdad? La segunda pregunta que hace Pedro a Jesús es, ¿hasta 7? Cuando Pedro pregunta hasta 7, está como diciendo, ¿hay un límite que cumplir para perdonar al que peque contra mí? Como decir, ay, no voy a perdonar a Chana porque ya la perdoné. Un día me robó una gallina, ahora me robó 2 pesos. No, ya no la voy a perdonar. Porque nosotros sí nos gusta poner límite. Ya te perdoné una vez, no te puedo perdonar 2 veces. O ya te perdoné 2 veces, no te puedo perdonar 3. ¿Verdad? Pero amado hermano y oyente, ¿qué contestó Jesús? Sigamos leyendo. Mateo 18:22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Wow, aleluya. Cuando Jesús dijo, no te digo hasta 7, es porque no debemos de fijarnos cuánto ya hemos perdonado a estas personas. Siempre nosotros terminamos fallando en algo y siempre que nos arrepentimos necesitamos del perdón. Jesús continúa diciendo, sino aún hasta 70 veces 7. Perdonar infinitamente es lo que quiso decir Jesús. Cada vez que la persona que te ofende, te lastimó, se acerca a ti arrepentido y te pida perdón, perdónalo. Podemos ver eso en Lucas 17:4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Estaremos haciendo eso nosotros? ¿Estaremos perdonando a esas personas que se acercan a nosotros arrepentidos? Así como nosotros cada día de culto nos acercamos y oramos al Rey pidiéndole perdón por nuestras ofensas cometidas al día a día. Tal vez ayer cometimos algo al ver algo que a Dios no le agrada y lo volvimos a repetir hoy, lo volvemos a repetir mañana, lo volvemos a repetir pasado, pero a nosotros sí queremos y venimos, Señor, perdóname por lo que vi. Señor, perdón, pero viene un hermano y te pide perdón. No, porque me la hiciste ya 2 veces, dice. Cuando el Señor aquí nos está enseñando que hay que perdonar infinitamente. Sigamos leyendo. Mateo 18:23 dice,
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. En este versículo 23 podemos ver cómo Jesús da una comparación del reino de los cielos con un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea que el rey de la parábola representa a Dios. Y podemos decir que los siervos deudores somos nosotros. En Mateo 18:24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado que uno le debía 10,000 talentos. Cuando empezaron a hacer las cuentas, me imagino yo que abrieron un cuaderno donde hacían los apuntes de cuánto debía cada quien. Empezaron con el primero en la lista, miró el nombre y mandó a llamarlo. Tráeme a fulano que me debe 10,000 talentos. Vamos a ver por qué no ha venido a pagar o a abonar de su deuda. En esa época se pagaba un talento por día a los trabajadores. Y este siervo debía 10,000. Imposible de pagarlos, pues tenía que comprar, me imagino, su comida, su ropa. O sea, no iba a poder pagar esa cantidad exagerada que él debía. Al principio de la parábola, les dije que los siervos que le debían al rey representábamos nosotros. El deudor somos nosotros. Todos nosotros estuvimos en la posición de este siervo. Los pecados de nosotros eran muchos delante de Dios. Debíamos tanto que no había manera alguna de poder pagarle. Con este ejemplo que Jesús nos da, podemos darnos cuenta que teníamos bien merecido el castigo que nos dieran. El infierno lo teníamos bien ganado por todos los pecados cometidos. Sigamos leyendo Mateo 18:25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto ya lo sabíamos, que él hiciera lo que hiciera, no iba a poder pagar todo lo que él debía. Nuestros pecados podemos ver cómo arrastran hasta nuestras familias, porque este deudor, con todo lo que debía, el rey mandó vender a su esposa e hijos, vender todas sus pertenencias para poder pagar esa deuda. O sea, nuestros pecados no solo nos arrastran a nosotros, también arrastran a nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, a toda nuestra familia. Ni las pertenencias se salvan. Santo poder de Dios. Y de esa manera el rey iba a poder recuperar su dinero, ¿verdad? En esta época, esto era el castigo para los que no podían pagar una deuda. Como que si yo hubiese sido prestamista en ese tiempo, el deudor, al no poderme pagar, yo podía meterlo preso a él y obligar a sus familiares a trabajar hasta que me pagaran la deuda. Estábamos en ese tiempo, los dueños de las deudas estaban en todo ese derecho de obligarles a los familiares a pagar. Y después podía salir de la cárcel el deudor. Y si no, digamos que era un deudor que no tenía familia, no tenía nada, pues quedaba preso y no volvía a salir. Comparándonos con este deudor, ¿cómo son las consecuencias? ¿Cómo, vuelvo a repetir, arrastramos nosotros a nuestras familias? En Mateo 18:26, seguimos leyendo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
Asimismo, suplicamos a Dios su perdón por nuestros pecados, unos con sinceridad y otros solo por el temor al castigo. Lastimosamente, amado oyente, amado hermano, así somos. Habemos personas que en realidad le pedimos perdón a Dios y nos apartamos, pero hay otros que solo piden perdón para alejarse del castigo que les toca por lo que han hecho. En Mateo 18:27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Me imagino al siervo suplicándole al rey, ¿verdad? Así como acabo de mencionar, como muchos de nosotros le suplicamos a Dios. Y Dios tan misericordioso y nos perdona. El rey se conmovió al ver la súplica de este siervo, que le perdonó la deuda de los 10,000 talentos y lo dejó libre. Así fue cuando Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Nos liberó de tan inmensa deuda que teníamos nosotros. Y en Mateo 18:28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Cuando el rey dejó en libertad y libre de deuda a este siervo, este salió, me imagino yo, que contento, porque imagínense que le digan: no me debes nada, no te voy a meter precio, quedas libre de toda culpa, vete. Me imagino que él iba contento, pero porque pues él ya no debía nada, y mejor aún, no tuvo que pagar ningún castigo. En lo que este siervo, me imagino yo, que iba caminando contento, hasta cantando, creo yo que iba este siervo, pues ya no debía nada, ya su familia no iba a pagar nada, todo iba a seguir tal cual él tenía su vida en ese entonces. Pero en lo que él iba caminando, se ha encontrado a un consiervo suyo que él le había prestado 100 denarios. Esos 100 denarios representan como $300 aproximadamente. Sería un trabajo como de unos 3 meses en ese entonces para poder pagar esos 300 denarios. Este siervo, que había sido perdonado por el rey, empezó a hostigar a su consiervo y le decía: págame lo que me debes, paga. Yo imagino que no lo dejaba ni irse, que págame. Y en Mateo 18:29 continúa la parábola diciendo que el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El consiervo suplicó como él le había suplicado al rey. Pedía tiempo para poder pagar. En Mateo 30 seguimos leyendo. Mas él no quiso. Fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vaya, qué siervo más despiadado. Le debía muy poco a comparación de lo que él le debía al rey. Y el rey le perdonó tan grande deuda al verlo humillado, suplicando misericordia. Y el rey se la dio. Y este siervo no quiso hacer lo mismo que el rey hizo con él, y metió a la cárcel a su consiervo y obligándolo a pagarle. Le dio castigo y todavía me pagarás, le dio. Wow. Qué rápido se olvidó que él estuvo en esa misma postura, rogándole. O sea, no pasaron ni días para decir: bueno, pasaron 2 meses, se le olvidó. Venía saliendo de la presencia del rey, venía de suplicar, debería de estar hasta agradecido de que nadie de su familia fue vendida, que nadie de su familia fue obligada a trabajar, que él no estuvo preso, que sus pertenencias continuaban en su hogar. Pero
era tan malvado su corazón que no lo ignoró. Y en Mateo 18:31 seguimos leyendo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Cómo no entristecerse, verdad? Al ver la dureza de ese corazón. La deuda de él era mucho mayor y este fue muy severo con su consiervo. Y eso que venía muy contento de no pagar nada y sin castigo. Qué hombre tan injusto. Ya me imagino si hubiera venido molesto ese hombre. Santo poder. Me imagino que usted como oyente también siente tristeza al ver que este siervo actuó como rastrillo. Quiso solo su perdón, pero no sintió compasión ante su consiervo. Viendo y sintiendo esa tristeza, los consiervos corren a decirle al rey lo que han presenciado, que no tuvo piedad con ese siervo malvado. Mateo 18:32 continúa diciendo: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Llevaron al siervo a la presencia del rey nuevamente. ¿Cómo es posible, le dijo el rey, que no pudiste perdonar a tu consiervo cuando te suplicó tal cual tú me suplicaste? ¿Cómo no pudiste hacer lo que yo hice contigo? ¿Por qué tu corazón no fue conmovido a tal súplica? ¿Por qué no perdonar a tu consiervo? Eres un siervo malvado, le dijo. Y seguimos leyendo en Mateo 18:33. Le hace la pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Qué gran pregunta le hizo el rey al siervo. ¿Cómo es posible no tener misericordia por tu consiervo cuando tú, siervo malvado, la recibiste de mí? En Mateo 18:34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. El rey revocó lo que anteriormente le había otorgado, que fue el perdón de los 10,000 talentos, pues el rey se molestó tanto al ver que el corazón de este siervo fue duro y que ese siervo no tuvo un sincero arrepentimiento al pedir misericordia, pues cómo era posible que no pudiese conmoverse con las súplicas que tuvo su consiervo con él, así como el rey la tuvo. En Mateo 35:18 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El que no esté dispuesto a perdonar, Dios tampoco nos perdonará. Voy con la conclusión de esta hermosa parábola que Jesús, después de que Pedro le preguntara cuántas veces se debía perdonar quien pecara contra él, pues la conclusión de esta parábola, Jesús nos enseña que debemos perdonar a nuestro prójimo todas las veces que éste se arrepienta, venga y te pida perdón, sin importar lo grande o lo pequeño que sea la ofensa. Jesús comparó el reino de él con el reino de la parábola. El rey comenzó a hacer cuentas, ya que ningún deudor se acercó a él a pagar lo que debía. Asimismo hace Dios con nosotros, pues debiéndole a Dios la vida que nos ha dado y todo lo que por misericordia de él recibimos, no nos dignamos a venir a su presencia, a dar gracia por todo lo que recibimos y pagarle con nuestra obediencia a él.
Cuando el siervo que debía los 10,000 talentos se encuentra frente al rey y el rey le dice que él será encarcelado por no pagar lo adeudado, ahí el siervo se postra, llora y pide misericordia. Todos nosotros teníamos una deuda igual de grande que nunca hubiésemos podido pagar. Nuestros pecados eran tan infinitos delante de Dios. Por eso nosotros estábamos en esa misma posición del siervo y merecíamos el castigo de irnos al infierno con toda nuestra familia. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Lo podemos leer en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al rogar por misericordia a este siervo al rey, es conmovido y le perdona la deuda y lo deja en libertad. Asimismo hizo Dios con nosotros. Gracias a su amor perfecto que nos tiene, mandó a su único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que pudiésemos ser libres de esa deuda que teníamos y del castigo que nos tocaba. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, mandó a su único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para limpiarnos a nosotros, para que podamos volver y tengamos como ya no ser destituidos de su gloria. En primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Qué bonito. Gracias, Señor. Y en primera de Pedro 4:8 nos dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué bonito es tener ese amor grande para con todos, así como Dios lo tiene con nosotros, ese amor que perdona sin límites y olvida para siempre. La mayoría de nosotros somos cristianos sin misericordia, sin amor, cristianos como el rastrillo o el asadón. Nos gusta que Dios nos perdone diariamente nuestras ofensas. Todo lo que nosotros hemos hecho. Nos encanta pedirle perdón a Dios. Ay, ya voy a la iglesia, le voy a pedir perdón a Dios porque hoy vi algo que no tenía que ver, escuché cosas que no tenía que escuchar, me enojé, dije esto, dije lo otro. Ah, sí, ahí sí venimos, Señor, hasta lloramos. Perdóname, por favor, estoy arrepentida. Y que no sé qué, que aquí, que allá. Pero se nos acerca alguien que nos ha lastimado. ¿Somos capaces de perdonarlos y olvidar lo que nos hicieron? En 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no nos niega el perdón, sin importar lo que sea. Y si el amor de Dios está en nosotros, debemos actuar de la misma manera. Pero vemos el corazón perverso de este siervo que no perdonó a su consiervo a pesar de las súplicas. Se negó a perdonar y le mandó a la cárcel, olvidándose de la gran misericordia que tuvo el rey con él. Asimismo vemos muchos. Se nos acerca quien nos ofendió y arrugamos la cara y le decimos, no, me dolió lo que me hiciste, no te puedo perdonar. Más le duele a Dios nuestra desobediencia y aún así nos perdona. Viene la hermanita y, no te voy a perdonar. Te perdoné 2 veces, te perdoné 3 veces. O sale el hermanito que va para la iglesia, dice él, pero como no se habla con el vecino, rodea. O sea, cómo el enemigo nos turba. Decimos que nos vamos con Dios, pero no podemos ni perdonar al hermano,
No podemos ni perdonar al vecino. Dios nos perdona sin cuestionarnos, sin reprocharnos. Él te perdona y olvida todas nuestras ofensas. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acuerdo de tus pecados. ¿Y usted? Cuando perdona, olvida, o siempre los anda sacando a la luz, o siempre anda, no, que vos me hiciste aquello, y según ya lo perdonó, según ha sido perdonado, pero no, le seguimos sacando. Cuando nosotros hacemos eso, es porque el amor de Cristo todavía no está en nosotros. Porque si el amor de Cristo existiera en usted y en mí, fuéramos misericordiosos, nos conmoviera ver a nuestro prójimo rogándonos perdón, pidiendo, arrepentido de lo que hizo, sintiéramos esa misericordia nosotros. Por eso digo que son hermanos, somos cristianos, nomás como los rastrillos, solo nosotros. Sí, Señor, perdóname, Señor. Sí, Señor, esto lo hice mal, Señor, por favor. Lloramos, suplicamos. Y Dios nos perdona. El Señor no viene y te dice, me dice a mí, Heidi, ya te perdoné muchas veces. Vos, burra, ya no te voy a perdonar. Quítate de aquí mejor, ya no. Ya te perdoné mucho. No. Él nos perdona, olvida nuestros pecados. Pero nosotros, se supone que debemos de tener ese amor con nosotros. Se supone que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si somos nuevos en Cristo Jesús y el Espíritu Santo mora en mí, el amor de Cristo tiene que estar en mí. Revisémonos cómo estamos. Porque si usted viene siendo uno de estos siervos, como este siervo malvado, es porque el amor de Dios todavía no está en usted. Sigue siendo un corazón duro, un corazón que no perdona. ¿Y qué pasa cuando no perdonamos? Cuando no perdonamos, dice, asimismo mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De corazón, dice, no de dientes para afuera. Te perdono, pero a 2 kilómetros de mí. Te perdono, pero alejate de aquí. Te perdono, pero no te vuelvo a hablar nunca más. Eso no es de corazón. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor a nosotros? Te perdono, Heidi, pero ya no vengas a mi presencia. Y hemos hecho cosas muchísimas más grandes. Hemos hecho, como dice la palabra de Dios, eran pecados que no podíamos pagar. Mire que dice en Marcos 11:26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa. Vaya, le tengo noticias, hermanito. Le tengo buenas noticias. De nada vale que usted esté en la iglesia llorándole al rey si usted no perdona de corazón a su hermano. Esta parábola nos enseña que debemos perdonar, sin importar el qué o por qué. Dice la palabra de Dios que si Él se acerca a ti arrepentido, perdonarle. No dice cuestionarlo, que por qué, que por esto. No, perdonémosle. Así como el Señor nos perdona a nosotros diariamente. Los que diariamente le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Porque hay muchos que no, que se les olvida.
Y en Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué más claro queremos, hermanos? ¿Qué más claro? La palabra es clara. Lo que pasa que nosotros no queremos cambiar. Queremos seguir viviendo un evangelio como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. Porque seguimos siendo un corazón duro, un corazón perverso, un corazón malvado, que solo queremos nosotros. Recibir, pero no nos gusta dar. Nos espera el infierno. Muchos hermanos se enojan cuando uno dice eso y es verdad. El infierno es que nos espera. O cuando le dicen, porque por un corazón duro y malvado eres un hijo del diablo. Porque no hay amor en ti, no hay amor en mí. Y si no hay amor en mí, porque soy hija del diablo, pues. Cuando los consiervos van a contarle al rey, es bonito. Estaba meditando en esa parte y digo yo, así debemos ser nosotros. Ir ante la presencia de Dios y presentarle el problema para que sea Dios ayudándonos. Porque si ese siervo tan malvado, a tan semejante súplica que le hacía a su consiervo, no tuvo compasión, ¿cómo iba a tener compasión si se hubieran metido ellos a decir, mira, que no lo iba a tener? Ellos hicieron lo correcto como nosotros debemos de ser. Cuando miramos a una persona tan severa, cuando miramos que alguien está suplicando un perdón, porque pasa mucho. Miramos a hermana, perdóneme por esto que le hice, y aquella hermana que dice que se va con Dios, pero con quien se va a ir es con el diablo. Está ahí, no, yo no le voy a perdonar, me dolió, mi corazón me dolió por lo que me hiciste, y por eso no te perdono. Esa sierva malvada o ese siervo malvado, nosotros tampoco lo vamos a poder conmover con nuestras palabras. Vamos a la presencia de Dios, nos inclinamos y oramos y le decimos al Señor, ponemos en sus manos a ese siervo malvado para que sea Dios tratando con él. Así como lo hizo el rey. Mandó a llamar a ese siervo. Porque nosotros le debemos tanto a Dios, como vuelvo y repito, y no venimos y le decimos, gracias Señor por este día más que tú me has dado. Gracias Señor porque estoy fuerte. Gracias Señor porque aún camino. Gracias a tu misericordia Señor yo soy salvo. Gracias Señor porque mis seres queridos están con vida. Gracias Rey porque tengo pan en mi mesa. No, más bien nos levantamos a juzgar. A ver, y el vecino, mira que el árbol de ese vecino me le caen todas las hojas a mi casa, Dios mío, que no sé qué. Y somos cristianos, decimos, arrepintámonos, porque ese no es el amor de Cristo. Aprendamos a perdonar, así como a nosotros nos gusta ser perdonados. Aprendamos a escuchar la palabra de Dios. No al mensajero del diablo que te mete mentira en la cabeza. No lo perdoné, ya lo perdonaste, te la va a volver a hacer. Hasta dichos sacan. Empiezan con dichos. Y aquel, como no es un cristiano aguado, es una persona que no lee la Biblia, es una persona que no ora, es una persona que no le importa Dios. Sí, dice, tenés razón vos me querés, sos mi chero, sos mi mejor amigo. Vos porque me querés, sí, yo sé, vos me querés a mí. Sí, lo quiere, pero ver allá quemado en el infierno. Porque la palabra de Dios es clara y dice que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ir a la iglesia, orar, cantarle al Rey,
estamos gritando nomás. Y si usted ayuna, nomás aguantando hambre está, porque no va a ser escuchado. Pues no has perdonado, no has nacido de nuevo, no hemos nacido de nuevo. Si no podemos perdonar una ofensa, o a la primera ofensa ya estamos criticando, o ya estamos llamando a nuestras amistades, mira, no te juntes con aquel porque aquel me hizo esto, y mira que esto, metiendo veneno a esos corazones. Y también aquel hermanito o hermanita, si es débil, oh sí, lo que vos digas es cierto, yo también le voy a parar la cara. Y van a la iglesia. ¿Dónde está el amor de Cristo en tu vida si tú eres uno de esos hermanos? ¿A dónde está ese amor? ¿Cómo es posible salir de tu casa y estar enojado con tu vecino de al lado? ¿Cómo puedes decir y llamarte hijo de Dios si la misericordia y el amor no está en nuestras vidas? ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo con nuestras acciones? ¿Cómo no tenemos amor por quien nos ha dado todo? ¿Cómo es posible decir amar a Dios si no amamos a veces ni a nuestros mismos familiares? Disculpen, hermanos, pero esto me toca muy adentro de mí. Una tristeza en mi corazón. ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios y no tenemos misericordia? No tenemos amor en nuestras vidas. Parémonos recto en el Evangelio y amemos a Dios de verdad, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Empecemos a perdonarnos unos con otros. Empecemos, así como nos gusta que Dios nos perdone por todas nuestras faltas que cometemos, perdonemos a nuestro hermano. No permitamos que nuestro corazón se endurezca. No permitamos que nuestro corazón agarre raíces de amargura. Eso no le agrada al Rey. Y si decimos ser hijos de Dios, que amamos a Dios, pues tengamos misericordia, tengamos amor por nuestro prójimo. No constrictemos al Espíritu Santo, negando el perdón a aquella persona que se acerca a ti. No hagan excepción de personas que solo a esas personas quieren perdonar. Te perdono porque tú eres mi hermano. Si no fueran de mi sangre, yo no te perdono. Tiempo me hubiera alejado de vos. No seamos de esas personas. Corazones duros. Corazones de falta de amor. Cuando el amor de Dios está en nosotros, no importa qué tan grande es lo que aquella persona haya hecho en tu vida, ese mismo amor de Dios está en ti y perdonas sin cuestionar. Es bonito cuando ese amor lo tenemos todos. Sería bonito que usted, amado oyente, o usted que dice ser cristiano, ¿cómo es posible pararse en la iglesia, en el altar, y ensuciarlo cuando tenemos un corazón sucio,
contrictamos al Espíritu Santo. Dios es santo y 3 veces santo. Tengamos misericordia unos con otros. Dejemos ya de constrictar al Espíritu Santo. Dejémonos de altanerías. Nadie es mejor que nadie. Pero sí es bonito que todos nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a tener misericordia. Ya dejémonos de tonterías. Aprendamos a amar a Dios, a conocerlo. Y así podrán ver cómo sufre el Señor con todos los corazones de nosotros, que solo somos como el asadón para nosotros. Sí, Señor, dame, perdóname. Pero aquel que quiere tu perdón, aquel que te llama y te dice, mira, te ofendí, discúlpame, lo ignoras sus llamadas. Ya no seamos así. Amado oyente, es difícil, es duro ver cómo personas dicen ser cristianas y todavía no saben ni qué es perdonar. Y ensucian los altares del Rey, los santos, parándonos con perjuicio en nuestro corazón. Como este siervo malvado, no tuvo misericordia, no le dolió ver a su consiervo ahí en el piso suplicándole, perdóname. No, lo metió a la cárcel. Así somos nosotros. Mandamos al infierno a más personas por nuestra dureza de nuestro corazón. Nos señalan y dice que es cristiano. Dice que es cristiano y no me habla. No, amado oyente. Ser cristiano es volver a nacer de nuevo. Ser cristiano es ya no ser lo que tú fuiste en el mundo. Un corazón duro, una persona que no perdonaba, una persona fría, una persona que buscaba solo su gloria. Ser cristiano es amar a Dios, respetarlo en todo, respetarlo en nuestra manera de vestir, respetarlo en amarnos todos, sin estarnos señalando, sin estar diciendo aquel hermano es esto. Si sabemos que falla en algo, ¿por qué no vamos y lo ayudamos? ¿Por qué condenarlo más? ¿Por qué hasta sacarlo de la iglesia? Tal vez ese hermano sí viene con un corazón humillado ante el Señor, en realidad queriéndole servir a Dios, y somos piedra de tropiezo para ellos. No más. No constrictemos más al Espíritu Santo. Aprendamos a ser agradecidos con el Rey. Ya no lo constrictemos. Si a usted le duele lo que le han hecho, imagínese al Señor cómo le duele al ver que usted es duro, que en usted y en mí no hay amor. Tampoco vamos a ser perdonados, como dice la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hermanos, yo les invito a seguir conociendo más de Dios y que pongamos en obra lo que se nos predica, lo que aprendemos, porque eso es lo que nos va a llevar a la salvación. Y entre más conocemos de Jesús, entre más conocemos de Dios, más nos enamoramos de Él, más misericordia vamos a empezar a tener. Vamos a poder perdonar sin importar el qué. ¿Por qué? Porque el verdadero amor de Dios está en nosotros. Pero no nos llamemos hijos de Dios
cuando no perdonamos a quien nos lo pide. Gracias.